Espero que bien. Vamos a continuar un poco con los contenidos que nos quedan. Previo a eso, les quería consultar o comentar más bien que estuve cargando algún material ahí al campus. Recién cargué algunas cosas, así que es probable que no las hayan visto probablemente todavía, pero es un poco esto que les decía de como no tenemos la grabación de las clases, que puedan tener por lo menos el acceso a algún tipo de resúmenes de lo que fuimos comentando en estas semanas. Recuerden también, por otro lado, que mañana 10 hasta el 20, creo, si no me falla la memoria, eran las fechas para las que estaba habilitada la presentación del trabajo. Lo que les había dicho más o menos entre las pautas generales era que el trabajo tenga unas 3 a 5 páginas, que sea sobre alguno de los temas del programa, que son los temas que hemos venido desarrollando, que esos temas, por otro lado, los van a encontrar reflejados en los puntos de estos resúmenes que les he ido pasando, que son resúmenes hechos en base al material bibliográfico que está subido. Eso para que lo tengan como una especie de guía de lectura. Pero a la vez, si ustedes quieren, a partir de alguno de los puntos del programa, incursionar en otra bibliografía vinculada a esas temáticas que puedan encontrar o que tengan con ustedes o que quizás vieron en otra materia que les parece que pueda resultar aplicable a algunos de los temas que hemos estado conversando por acá, también, lógicamente, está admitido y es especialmente valorado si así lo hacen. Por otro lado, bueno, esto que les decía, estas clases, resúmenes y demás, les subí ahí hasta lo que vimos la clase anterior, es decir, desde la primera clase en la que empezamos a hablar de concepto de dignidad humana, ética, moral, derecho, ley. Luego lo que vimos referido a distintas cuestiones y relaciones del concepto de ética con otras temáticas, también lo van a encontrar ahí. Pero más que nada, lo que van a tener va a ser también un desarrollo de lo que hablamos en la clase anterior, que fue que hablamos en particular sobre el concepto de corrupción y las distintas perspectivas y miradas sobre el fenómeno. Y a partir de ahora, y ya hacia el final de las clases, de las cuales nos quedan esta y otras dos más, lo que vamos a ver va a ser un poco contenidos que vimos en las últimas clases que pasaron vinculados a códigos de ética, pero aplicados específicamente a el ámbito penitenciario. Vamos a ver códigos de ética en la función penitenciaria y vamos a ver algunas cuestiones específicas sobre el personal penitenciario como modelo de conducta, como distintas cuestiones
que atraviesan también estos lineamientos. En primer lugar, y como para arrancar hablando de los lineamientos básicos de un código de ética penitenciaria, nosotros hablábamos en clases anteriores que los códigos de ética muchas veces funcionaban hacia adentro de una institución como un marco de normativo, de pautas, de conducta y de orientación en la tarea de cada institución respecto a cómo esa institución se debía desempeñar hacia adentro y hacia afuera en su vínculo con la sociedad, y contemplando no solo a los trabajadores que se desempeñan en esa institución, sino a las personas con las que interactúan. En el caso de, si tenemos que pensar en un código de ética vinculado a la actividad y al trabajo del servicio penitenciario, se vuelve especialmente relevante en la relación que tiene con las personas privadas de la libertad, ¿no? Que son como el principal actor con el que se vincula el personal penitenciario, pero no únicamente con las personas privadas de la libertad, sino que también puede ser, por ejemplo, otro actor relevante, las visitas, por ejemplo, otro actor que también se desempeña o que participa, digamos, de la vida penitenciaria. Entonces, este contexto ético en el que se debe desarrollar la tarea del servicio penitenciario debe respetar, de alguna manera, la humanidad de todos los actores que participan relacionados de la vida en prisión, ¿no? Por un lado, el personal penitenciario, ya sea que éste desarrolle tareas de tipo asegurativas, administrativas o profesionales, u otras tareas dentro del ámbito del escalafón general, como así también tienen que respetar estos lineamientos básicos de un código de ética penitenciaria, el vínculo con las personas privadas de la libertad, que han sido personas que el Estado ha depositado en una unidad penitenciaria en virtud de una condena que ha caído sobre esa persona por la comisión de uno o varios hechos ilícitos. Esa condena ha traído arrastrada para esa persona una cantidad de tiempo por la que va a estar privada de su libertad ambulatoria. Estas personas, entonces, privadas de su libertad, que forman parte central del mundo penitenciario, que son el eje, digamos, de la tarea que realiza el servicio penitenciario, bueno, se encuentran de alguna manera, o su suerte, digamos, depende mucho del Estado, en definitiva, ¿no? Porque el Estado es el que los posicionó ahí, el Estado es el que les dictó la condena que están cumpliendo, y el Estado es el que restringe de alguna manera el resto de los derechos de esa persona, ¿no? Entonces, es por esta misma situación que el Estado es especialmente responsable de lo que suceda con esas personas, porque el Estado los condenó para que estén privados de su libertad ambulatoria, pero no se puede desentender del resto de los derechos que tiene una persona por el simple hecho de ser humano. Entonces, el Estado, que en definitiva no es una abstracción, sino que se encarna en determinadas personas, principalmente en este caso en
los juzgados y el personal de los juzgados de ejecución penal, que tienen que vigilar la correcta y debida ejecución de la pena de una persona privada de su libertad, y los trabajadores del servicio penitenciario, que van a ser los que van a tener ese vínculo más directo, más inmediato, más próximo, más cotidiano con una persona privada de su libertad. Entonces, bueno, este contexto ético que debe darse como parte de un código de ética penitenciaria dentro de los actores que se vinculan en el ámbito penitenciario, principalmente las personas privadas de su libertad y los trabajadores del servicio penitenciario, tiene que tener un piso, un basamento, un mínimo común denominador, que es algo de lo que hablamos anteriormente, que es el respeto por la dignidad inherente que tienen todos los seres humanos. Esto un poco, esto que les decía, por un lado, la gestión penitenciaria debe operar dentro de un marco sólido para evitar abusos de poder, para evitar determinadas situaciones, recordando que el elemento fundamental de la gestión de lo penitenciario es la gestión de otros seres humanos, ¿no? Es la gestión de otros cuerpos, de otras personas. El objeto sobre el que trabaja el servicio penitenciario cuando tiene que realizar su tarea, fundamentalmente es trabajar sobre personas privadas de su libertad. Entonces, tiene que haber un respeto por la dignidad que tiene cada ser humano por el solo hecho de serlo, pero como les decía, ese respeto no solo se limita, digamos, en la relación entre el personal penitenciario y las personas privadas de su libertad, sino también hacia adentro del personal penitenciario. Por ejemplo, ese respeto entre compañeros y entre distintos escalafones dentro de lo que es el universo del servicio penitenciario también tiene que existir y también debe ser respetado. Esto significa principalmente tratar a las personas privadas de su libertad con decencia, con humanidad, con justicia, más allá de los delitos que hayan cometido. Esto es algo que muchas veces se pone un especial énfasis en el trabajo en algunas unidades, que pese a que una persona haya sido condenada por un delito aberrante y tenga que pasar una cantidad indefinida de tiempo tras las rejas, no por eso o sea, su castigo de alguna manera ya está determinado en la condena que ya fijó la autoridad competente. Pero el trabajo penitenciario no tiene que hacer una distinción, más allá de la índole práctica o asegurativa, no tiene que hacer una distinción en el acceso a prestaciones básicas como alimentación, salud, educación y demás. Pero eso también, como les digo, ese respeto por la dignidad de todos los seres humanos también debe estar hacia adentro de los trabajadores del servicio en su relación entre sí mismos. Esto se vincula con otro de los puntos de estos lineamientos básicos que tiene que tener un código de ética penitenciaria, que uno de ellos es el profesionalismo del personal. Es decir, la posibilidad de que uno tenga dentro del ámbito penitenciario un código de ética penitenciaria con estos lineamientos que debería tener, no depende únicamente de la voluntad del personal, ¿no? Porque el personal puede tener mucha voluntad, pero si no es debidamente capacitado, debidamente supervisado, apoyado, elegido cuidadosamente y demás, la tarea que realiza o que debe realizar el
el trabajador del servicio penitenciario de alguna manera se ve limitada. Pienso, por ejemplo, que esta labor del servicio penitenciario muchas veces, sobre todo desde afuera, ¿no? Sobre todo para la mirada social, muchas veces es asociada únicamente a tareas asegurativas, de guardia, ¿no? La figura del guardia, como que para muchísima gente el personal penitenciario es únicamente el que ejerce tareas de guardia, pero cuando uno efectivamente va a una unidad penitenciaria, se le presenta una realidad mucho más diversa, ¿no? Entonces, la tarea penitenciaria no únicamente se restringe a el aspecto de custodia, sino que también hay un aspecto educativo, reformatorio, que requiere también de parte del personal determinados talentos y aptitudes profesionales. Estas aptitudes no necesariamente el personal las tiene que traer de la vida, sino que también deben ser parte de su capacitación, de su supervisión, de que el procedimiento de selección de personal sea adecuado y en definitiva es lo que están haciendo ustedes ahora. Ustedes están cursando una licenciatura en gestión penitenciaria, lo que pone de manifiesto un poco es un cumplimiento de alguna manera de uno de estos lineamientos básicos, es decir, un personal que se capacita para que la gestión penitenciaria sea contemplativa, no solo de sus aspectos puramente asegurativos y del respeto de los protocolos internos que hacen a la vida dentro de una unidad penitenciaria, sino también a la capacitación que va más allá y que tiene que ver con el resto de estas tareas. Ahí, Gastón, comentabas algo que mencionábamos como otro de los actores vinculados al espectro o de los que son alcanzados por un código de ética penitenciario, que decíamos que un código de ética penitenciario no únicamente se limitan sus efectos al personal penitenciario y a las personas privadas de la libertad, sino que también se extiende a otros actores de la vida penitenciaria, como pueden ser las visitas, es decir, las familias de las personas privadas de la libertad, cuando van, sea como visitantes o a llevar determinadas provisiones y demás. Y lo que destacaba Gastón Garritano era, acá que lo comenté en el chat, un comentario del libro de Manual de Derecho Penal de Eugenio Raúl Zaffaroni, que refiere a que la pena impartida a una persona no es extensible a su familia, ¿no? Y esto que a veces hablamos de cómo cuando pensamos la pena privativa de la libertad, en principio es una pena que, según su definición, debería restringirse a la libertad ambulatoria de la persona privada de la libertad, pero todos sabemos que esos efectos se extienden a otros derechos de las personas, e incluso a otras personas, como destacaba Gastón. Entonces, al momento de pensar un código de ética penitenciario, pensamos este tipo de efectos que caen sobre terceros y lo pensamos bajo estas pautas de que tiene que haber un personal profesionalizado, un respeto por la dignidad de todos los que intervienen en el ámbito de lo penitenciario, y pensaba con un tema, por ejemplo, de mucha actualidad, de cómo a veces las penas privativas de la libertad se extienden sobre los efectos de otras cosas que no están vinculadas a la libertad ambulatoria.
por ejemplo, que las personas privadas de la libertad, si han sido condenadas, la condena está firme, no pueden votar, no pueden ejercer sus derechos políticos. Creo que entiendo esto, no estoy completamente seguro, pero por lo que estaba viendo de hecho, en la elección provincial creo que no se votó en ninguna de las unidades penitenciarias, y ahora en la elección nacional creo que solo se vota, solo pueden votar aquellos que todavía no tienen condena firme, es decir, que solamente los procesados, de los cuales hay un universo todavía más chico de todos los que están habilitados para votar, porque muchos de ellos no tienen el DNI consigo mismos. Entonces, vemos ahí cómo, de alguna manera, o no están debidamente documentados, o no están debidamente empadronados. Entonces, ahí vemos cómo también los efectos de la pena privativa de la libertad van más allá de la pura restricción de la libertad ambulatoria, sino que se extienden también a otros aspectos de los derechos de las personas. Esto ya un poco más adelante voy a volver sobre este punto, pero me parecía interesante como mencionarlo a cuento del comentario que hacía Gastón. Hay después, además de este respeto genérico, digamos, por la dignidad de todos los seres humanos que debe haber en la gestión penitenciaria, y de la capacitación y profesionalismo del personal, que es el encargado de llevar adelante esa tarea, hay otras pautas o lineamientos básicos que son un poco más obvios cuando los vemos así en general, pero que capaz que si lo vemos sobre casos concretos, a veces se vuelve un poco más vidrioso o más difícil de precisar. Bien, ahí Gastón nuevamente aportaba que no pueden votar los condenados, que era un poco lo que... A ver... Ahí lo puso en el chat. Y si proceden beneficios de salida transitoria, tampoco están habilitados a tener carnet de conducir. Muy bien, gracias Gastón. Pero hay otros lineamientos básicos, como le decía, que quizás son más evidentes o son más fáciles de interpretar y en los que todos podemos estar de acuerdo, pero que en el caso concreto o con los alcances que a veces se les da a esas formulaciones, a veces es más difícil de precisar. Por ejemplo, la prohibición de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Es decir, en principio, creo que para cualquier persona es una obviedad que en el ámbito de lo penitenciario están prohibidas las torturas y los tratos crueles, inhumanos o degradantes. Pensemos siempre también que estas ideas no solo son pensadas para prisiones como las de la provincia de Buenos Aires, sino que están pensados también en otros países y en otros medios donde sí existen quizás algún tipo de trato inhumano, degradante, más institucionalizado incluso, pero si esto lo pensamos dentro de nuestro medio, dentro de lo que es el servicio penitenciario bonaerense, se vuelve más complejo pensar esta prohibición de torturas y de tratos crueles, porque esto no solo se aplica a abusos físicos o mentales directos, sino que la idea es aplicable o extensible a las condiciones de reclusión. Entonces, por eso muchas veces nos pasa que, por ejemplo, vemos que llega un oficio del juzgado de ejecución sobre una persona privada de su libertad que califica o que
evalúa que hay una situación de trato cruel, inhumano, degradante o de tortura cuando a una persona privada de su libertad no se le presta debida asistencia médica o sanitaria. Entonces, muchas veces, razonablemente, o algunas veces, las autoridades a cargo de la unidad o encargadas de la solución del inconveniente, que sería que una persona privada de su libertad no está recibiendo, al menos como lo exige el juzgado, determinada atención médica, las autoridades de la unidad o la unidad sanitaria, en tal caso, dicen, bueno, yo no estoy aplicando ningún tipo de trato cruel, inhumano, degradante, y mucho menos una tortura. Lo que sucede es que quizás no tengo los medios suficientes o los medios necesarios para, los medios materiales necesarios para quizás darle la atención que la persona está requiriendo. Entonces, esto me parece que a veces está bueno pensarlo para que no se sienta como que si hay un señalamiento continuo sobre el trabajo penitenciario, sino que a veces tiene que ver este señalamiento hacia cuestiones más estructurales, hacia cuestiones que tienen que ver problemas que exceden a los de la sola voluntad del personal del servicio penitenciario. Hemos hablado alguna otra vez sobre la problemática de la superpoblación, por ejemplo. Bueno, no depende únicamente de la jefatura de una unidad, por poner una responsabilidad alta, solucionar eso, puesto que no es el jefe de la unidad el que define cuántas personas hay recluidas y cuántas no. Entonces esto me parece que como que se los pongo de relevancia como para que vean que estos puntos que voy comunicando, que voy transmitiendo, no tienen que ver necesariamente con obligaciones que le caben a todo el personal, sino que van más allá de esa situación. Bien. Pasando a otro de los puntos que también me parece que también atraviesan un poco esta situación de que no dependen solamente de la voluntad de los trabajadores del servicio, pero que sí está bueno tener en consideración, es el de que la unidad penitenciaria, de que la cárcel esté conectada con distintos grupos de la sociedad civil, ¿no? Que otro de los lineamientos, digamos, básicos de un código de ética penitenciaria sería esto, ¿no? Que los directores de las unidades se reúnan periódicamente con grupos de la sociedad civil, los inviten a las prisiones para mantener informado al público sobre la realidad cotidiana que se vive en una unidad, pero que también que este vínculo se pueda fortalecer de forma institucional o de forma integrada con la comunidad. Esto, de vuelta, no únicamente depende de la buena voluntad de un director, porque hay complejos penitenciarios que están más integrados en una relación con distintos actores de la sociedad civil, porque se trata muchas veces de complejos ubicados en núcleos urbanos más desarrollados, que tienen más recursos. Pienso, por ejemplo, que el complejo La Plata o el complejo San Martín probablemente tengan más recursos materiales, simbólicos y humanos por su ubicación para vincularse con el resto de la sociedad que el que puede tener un complejo
o unidades que estén ubicadas en zonas más rurales o alejadas. Por ejemplo, la unidad 37 de Barker, la unidad 14 y 30 de Alvear, las unidades que están más alejadas, lógicamente tienen más dificultades de tener algún tipo de integración con la sociedad civil por este mismo motivo. Me ha pasado de ir a unidades en las que en una misma mañana reciben varias visitas institucionales, que las visitan los jueces de ejecución, autoridades del arzobispado o de algún otro tipo de culto o de religión, que tienen vínculo con universidades, por ejemplo, no solamente en lo que respecta a la oferta educativa, sino también con actividades de extensión. Pero bueno, esto depende primero de que tengas a todos esos actores de la sociedad civil próximos, cerca, para que vos te puedas vincular con ellos. Depende que tengas un contexto y un vínculo con esa comunidad que muchas veces te lo favorece la existencia de un núcleo urbano importante alrededor de la cárcel. Esto es más difícil en otras unidades que como les digo, lo único que tienen cerca muchas veces es un pequeño pueblo del cual muchas veces un gran porcentaje termina también trabajando en esas unidades. Pero este factor, digamos, sociodemográfico, que lo podríamos llamar así, a veces no es tan determinante, ¿no? O sea, no quiere decir que si la unidad se encuentra cerca de una universidad, va a haber vínculo con esa universidad. Si la unidad se encuentra cerca de, no sé, otros actores, organizaciones no gubernamentales, clubes, etcétera, no significa que vayan a tener ese vínculo. De hecho, en algunas ocasiones, lamentablemente, unidades que están en zonas bastante urbanizadas o cerca de grandes núcleos urbanos no tienen un gran vínculo con los otros actores de la sociedad civil, lo cual ahí sí me parece que un poco le puede ser adjudicable a los directores, ese no vínculo con otros actores. Me ha pasado también de ir a unidades que tienen universidades cerca y nunca se propició un vínculo con esa universidad. A veces porque la universidad no tiene deseo de hacerlo, pero bueno, uno lo intenta, ¿no? Porque entiende que puede traducirlo en oferta educativa o en actividades de extensión o en el uso, en definitiva, de un recurso humano para que colabore con las tareas tratamentales, por ejemplo. Pero bueno, insisto que este lineamiento para un código de ética penitenciario que hace a que exista una comunicación abierta entre los actores de la sociedad civil y el mundo penitenciario depende en parte de la voluntad de las personas que tienen esa responsabilidad de vincular eso y de mostrar en la medida de lo posible para la sociedad civil lo que es una prisión, y también depende de otros factores que son esto que les decía, demográficos, digamos, ¿no? Y de dónde se ubica también
cada unidad. A ver cuánto nos queda. Bien, nos quedan 10 minutos todavía. 14 minutos. Por otro lado, otro de los lineamientos básicos de los que venimos hablando para un código de ética penitenciaria que se vincula con algo que hablábamos recién, que tiene que ver con la prohibición absoluta de torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, también tiene que ver con el uso mínimo de la fuerza, ¿no? Es decir, el personal solo puede usar la fuerza cuando sea estrictamente necesario y en la medida en que lo requiera el desempeño de sus tareas. Y esto no puede constituir un castigo más allá del que está instituido por la condena, ¿no? Y esto tiene relación con lo que les decía más temprano, de que el principal actor del universo de lo penitenciario es una persona que ha sido privada de su libertad por orden de la justicia, representada en una condena por la comisión de un delito, con una determinada escala penal, que eso implica que esa persona va a estar privada de su libertad durante una determinada cantidad de tiempo, y que durante esa cantidad determinada de tiempo, esa persona va a estar bajo la tutela o por la vigilancia o las restricciones que le impone ese Estado en particular. Y ese Estado en particular restringe la libertad de las personas, de esas personas, pero el uso que debe hacer de la fuerza para la restricción de esa libertad debe ser el mínimo indispensable. Es decir, no se trata de ejercer una presión continua, una fuerza continua, más allá de la limitación de la libertad, sino que ese uso debe ser restringido lo estrictamente necesario, porque la condena no prevé que haya un castigo adicional a ese que ya se le está dando con la restricción de su libertad ambulatoria, y a la vez, si en alguna circunstancia se realiza algún tipo de uso de la fuerza, este debe ser proporcional al desempeño de la tarea y no debe ser utilizado como un castigo extra al que ya fue descrito por la condena. Entonces, esto sí es otro de los lineamientos, estos mínimos sobre los cuales se tiene que asentar un código de ética penitenciaria, digamos. Menciono otro más y cortamos esta llamada. Otra de las cuestiones que debe tener en consideración un código de ética penitenciaria, como pensando en lineamientos básicos, según lo establecen los distintos instrumentos internacionales de derechos humanos que hemos venido mencionando, que establecen alguna serie de pautas para la determinación de estos lineamientos. Otro debe ser la atención a la diversidad de posibilidades que nos podemos encontrar dentro de una unidad penitenciaria y dentro de lo que resulta ser las personas privadas de la libertad. Es decir, que las reglas y las regulaciones penitenciarias deben tener en cuenta las diferentes necesidades de las personas privadas de la libertad. Se trate por origen social, por raza, etnia, cultura, religión,
orientación sexual, idioma, nacionalidad, y que no debe haber discriminación en esto. Es decir, no solo debe haber un respeto mínimo como piso a todas las personas por su sola condición de tales, sino que debe establecerse algún régimen diferenciado, respetuoso de las diferencias de las personas, según sean sus necesidades. Pienso, por ejemplo, si hay una persona privada de su libertad, que es además una persona con discapacidad, tiene que tener el respeto específico que requiere su condición de persona con discapacidad. Por ejemplo, que exista algún nivel de atención de salud diferenciada cuando sea necesario. Por ejemplo, que tenga que tener algunas facilidades de accesibilidad en cuanto a lo que hace a su discapacidad. O, por ejemplo, otras situaciones, las personas mayores, por ejemplo, que también son sujetos de tutela diferenciada. Las personas mayores tienen también derechos específicos, las personas mayores de 60 años, que están privadas de su libertad. Ustedes saben que si bien nuestra legislación de ejecución penal prevé que las prisiones domiciliarias se otorgan en general a partir de los 70 años, la Convención Interamericana de Derechos de las Personas Mayores establece que se es persona mayor a partir de los 60 años. Entonces ahí tenemos como un gap, una franja etaria entre los 60 y los 70 años. Si bien hay personas mayores todavía que también están privadas de su libertad por distintas situaciones, porque tampoco es una obligación para el Estado que las personas de más de 70 años tengan que estar con prisión domiciliaria, sino que es algo que depende también de otros factores. Pero bueno, esto no quita que las personas mayores privadas de la libertad tengan que tener algunos tratos o respeto de derechos diferenciados que hacen a estas cuestiones. La atención de salud, entre otras cuestiones relativas a su condición de persona mayor. Pero también, por ejemplo, otro de los puntos sobre los que hay que tener atención a la diversidad en tanto lineamiento para un código de ética penitenciaria, está entre las diferencias que les enumeraba, estaba también la de la orientación sexual, por ejemplo, o la religión. Y ustedes han visto que hay distintos, a veces, soluciones o prácticas hacia el interior de la vida penitenciaria. Una práctica, por ejemplo, es que las personas, por ejemplo, del universo de la diversidad sexual, sean personas transgénero o demás, que estén en algún pabellón de diversidad, por ejemplo, o los pabellones que agrupan a distintas personas privadas de la libertad según su religión, por ejemplo, también pabellones evangelistas, que se les llama. Bueno, son distintas maneras de establecer algún tipo de trato diferenciado, digamos, atendiendo a esta diversidad de situaciones. No quiere decir que trato diferenciado sea un trato mejor que a otros, ni que sea necesariamente separar y agrupar a las personas por su orientación sexual o su religión, sino de lo que se trata es de que esta condición, que va de un amplio espectro desde la orientación sexual hasta de si se tiene una discapacidad, que no vaya en desmedro de esa persona, ¿no?
de eso un poco se trata, de que ser una persona con discapacidad o una persona con otra religión o una persona con otra orientación sexual no sea un problema adicional para la persona privada de su libertad, sino que pueda tener un estándar común con el resto de la población penitenciaria. Bueno, cortamos un cachito y ahí nos unimos al otro link y ahí le metemos hasta terminar un poco la clase. Bueno, me desconecto y ahora retomamos en un cachito.
Bien, aquí estoy de vuelta. Bueno, queda poquito ahora para la clase de hoy, pero quería más que nada volver sobre algunos de los puntos eh, que nos quedaba por desarrollar, esto en el ánimo de seguir pensando cuáles serían los lineamientos básicos para un código de ética penitenciaria. Una de las cosas que nos quedaba por repasar es, además de esto que veníamos hablando de la profesionalidad del personal, la atención a la diversidad de las situaciones que se pueden encontrar respecto a el amplio espectro que existe de personas privadas de su libertad por distintas razones. También hablábamos de la prohibición de la tortura y de otros tratos crueles y degradantes. Veíamos que eso tiene distintas representaciones, no únicamente a través de el tormento físico y mental directo, sino que también a veces refiere a condiciones de índole estructural que exceden también a la voluntad de los trabajadores. Hablábamos también de la restricción que pesa en cuanto al uso de la fuerza que se puede ejercer, que ese uso de la fuerza debe ser mínimo y proporcionado y dentro del espectro de las facultades que tiene el personal autorizado para ejercerlo. Y finalmente, lo que les quería mencionar es que el lineamiento fundamental o también dentro de los lineamientos básicos que tiene que tener un código de ética penitenciaria es, en definitiva, la promoción de la rehabilitación y la reinserción social de las personas que están privadas de la libertad, ¿no? Es decir, que el régimen penitenciario debe consistir en un tratamiento cuya finalidad esencial sea la reforma y readaptación social de las personas privadas de libertad, de los penados. Es decir, que el pasaje por la vida en una prisión tenga por objetivo, por finalidad o por resultado, incluso mejor, que se les inculque la voluntad de vivir conforme a la ley y de mantenerse conforme al producto de su trabajo, hablando así muy, muy genéricamente. Esto de alguna manera pone de relieve la diversidad que tiene el trabajo penitenciario, ¿no? Que hemos estado comentando, que muchas veces para la mirada social y para lo que se supone que es el universo más reducido, fundamental del trabajo penitenciario, se piensa que se refiere únicamente a la tarea que realizan los guardias y los que efectúan algún tipo de tarea de vigilancia únicamente. Pero nosotros sabemos, ustedes más que nadie, que dentro del trabajo penitenciario hay un espectro muy amplio de actividades de las cuales la tarea de guardia es fundamental, pero que es una parte dentro de otras
que tienen como objetivo, en definitiva, esta promoción de la rehabilitación y la reinserción social de la persona que está privada de su libertad. Porque, en definitiva, ese es el objetivo de la condena, ¿no? Que se le aplica a una persona. Que cumplida esa condena, porque en algún momento se va a cumplir, la persona que ha sido privada de su libertad por una orden de un juzgado, tras un juicio en el que se determinó su culpabilidad, lo que se busca es que, cumplida esa condena, no vuelva a delinquir. Entonces, en ese sentido, el trabajo penitenciario es clave, va más allá de la mera y pura vigilancia que puede efectuar sobre la persona que está privada de su libertad. Y es por eso que existe esta diversidad de tareas dentro del espectro penitenciario. Es por eso que los 20.000 trabajadores que conforman el servicio penitenciario, solo una porción de ellos, más o menos significativa, se dedica o le es asignada tareas de vigilancia, sino que hay una cantidad importante de trabajadores y trabajadoras que se dedican también a estas otras tareas del servicio penitenciario. En resumen, un poco en línea con lo que le vengo comentando, estos lineamientos éticos básicos para una administración penitenciaria profesional deben estar ligados a, inicialmente, el respeto de la dignidad humana, que implica la protección de los derechos humanos de todos los actores que se vinculan al espectro penitenciario, la dignidad tanto de las personas privadas de libertad como respecto al personal, la profesionalidad en la capacitación del personal, la transparencia y la rendición de cuentas en esto de que las cárceles tengan un vínculo con la sociedad civil, todo con el objetivo, en definitiva, de buscar la rehabilitación y reinserción social como objetivo principal para las personas privadas de libertad y para que no vuelvan a la comisión de delitos y al juzgamiento de los mismos con el resultado de una condena privativa de su libertad. Entonces, un poco repasando esta construcción de hipotética de un código de ética penitenciario, esto principalmente, si uno tiene que pensar en estos elementos claves, que son un poco los que estaba señalando, es por un lado que la gestión de las prisiones debe operar dentro de ese marco en el que se respeta a todos los involucrados, a las visitas, al personal, a las personas privadas de la libertad, que ese reconocimiento de la dignidad inherente a las personas va más allá de la situación personal, social, del delito que han cometido. Esto a la vez tiene por objetivo o sirve también para prevenir abusos en el uso de la fuerza, por un lado con la prohibición de las torturas y por otro lado que esto prevenga abusos de poder, ¿no? En la relación incluso también dentro del personal o del personal con las visitas o del personal con las personas privadas de libertad, es decir, que prevenga abusos de poder en toda relación desigual de poder que hay hacia adentro de una unidad penitenciaria. Luego, que las restricciones, como les decía, se minimicen a la privación de la libertad, que es la esencia del encarcelamiento, que no se lleve más allá de lo necesario, que no se impongan privaciones adicionales a estas, siempre teniendo en consideración que esas privaciones a veces no son por pura voluntad del servicio penitenciario, sino que a veces viene de restricciones de índole estructural. Recupero un poco lo que decíamos antes, el tratamiento profesional a cargo de las personas de servicio, la integración también de una idea de
seguridad, control y justicia, es decir, que no únicamente la tarea del personal se reduzca a la seguridad, sino que el entorno sea también ordenado y seguro. Otra de las cuestiones, cuando les decía relativas a estuvo hablando solo un lindo rato porque se me desconectó acá, pero bueno, ahí está. Les decía, otra de las cuestiones, como el Estado tiene la obligación de garantizar la salud, el bienestar al mismo nivel de las personas privadas de libertad que las que están en el medio libre, esto a veces el efecto que tiene, ¿sí? Las consignas del trabajo, sí. Bien. Ahora voy con eso, Analía, ahora que ya termino y voy con la consigna del trabajo. La situación que atraviesa una persona privada de su libertad, como venimos diciendo, en principio refiere a la privación justamente de su libertad ambulatoria. Y no por eso afecta o debe afectar, si te van más allá de eso, como tiene que ver con la salud y su bienestar, las condiciones de alojamiento, de higiene, de alimentación. Entonces, esto como que también vuelve nuevamente sobre otro tipo de lineamientos éticos básicos que debería tener un código de ética penitenciaria, que a veces se ven limitados por cuestiones que tienen que ver con la infraestructura, en definitiva, que exceden también a la voluntad de los y las trabajadores del servicio. Clase que viene vamos a ver algunas de estas cuestiones aplicadas a algunos casos concretos, pero fundamentalmente lo que me interesa es que veamos respecto al personal penitenciario en particular, cómo los oficiales pueden ser muchas veces como modelos a seguir, qué implica la vida pública y la vida privada de un agente del servicio penitenciario, teniendo en cuenta su situación particular de miembro de una fuerza de seguridad, funcionario público,
que tiene a su cargo la tutela o la vigilancia de una persona privada de su libertad. Vamos a tratar de trabajar sobre ese caso particular, por lo cual me interesa también lo que ustedes tengan para decir al respecto. Y con eso ya vamos a ir terminando porque nos quedan 2 clases más, pero la última ya tengo casi para entregar las notas. Entonces, en línea con la consulta que me hacía Analía, yo les decía que hay cargado en el campus una actividad abajo de todo que dice evaluación final. Esa actividad, ahí tienen más o menos los parámetros por los que está, que yo les estoy pidiendo, que tiene que ser una actividad de 3 a 5 páginas, que sea sobre alguna de las temáticas que hemos desarrollado en las distintas clases. Esa evaluación o ese trabajo práctico, ese escrito, ensayo, como lo quieran ver, tiene, a ver, lo puedo ver acá, así se los leo un poquito. Tienen que hacerlo en base a alguno de los contenidos que hemos estado desarrollando en clase, en la bibliografía, las lecturas de interés que han sido compartidas en el campus virtual. Esa bibliografía no es necesariamente la que tienen que usar, pueden usar otra, pueden usar alguna otra bibliografía que hayan visto o que resulte de interés en otra materia, o que conozcan algún otro texto que les resulte interesante trabajar, que hable de alguna de las temáticas que hemos estado conversando. Yo además les voy a subir, como les subí un resumen de las clases anteriores, lo voy a hacer sobre esta clase y la que viene, ahora en estos días. Así también ya lo tienen para leer y para tener alguna idea por si quieren elaborar alguno de estos temas de estas últimas clases. Pero nada, cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, me pueden mandar un mail y lo vemos por ahí. Algunos a veces me avisan que alguno que no había podido venir y demás, a veces no les contesto, pero sepan que los veo, que los tengo presentes a esos mensajes. A algunos sí les he contestado alguna inquietud más particular, pero sepan que me llegan. O sea, si lo mandan, no sé si lo mandan por la plataforma o directamente a una dirección de mail, sepan que me llegan y cualquier duda, inquietud que tengan, lo podemos ver por ahí también. Así que la temática, un poco para elegir, así que es esto que hemos estado viendo clase a clase, pero si quieren como identificarlo bien, los títulos, digamos, de los temas que hemos estado viendo, están ahí en el apartado dentro del campus de la materia que dice programa. De ahí hay un parrafito con los distintos, punto por punto, temas que hemos estado viendo en estas clases. Así que eso solamente. Si tienen alguna inquietud, conversamos ahora, si no me mandan un mail y ya lo vemos para la semana que viene para empezar a dar los últimos contenidos de la materia. Si no, los despido hasta el jueves que viene y bueno, aquellos que arranquen el fin de semana largo, que lo disfruten mucho y nos vemos ya la semana que viene. Bueno, hasta el jueves entonces, nos vemos. Chau, chau. Chao, profe, gracias. Chao, profe, hasta luego. Chao, gracias. Profe, una consulta. Sí. Plazo para entregar el trabajo práctico, ¿hasta cuándo tenemos?
Es hasta el 20 de octubre. Bueno, gracias, profe. Pero si llegás a tener alguna situación, algo, avísame, vos tener 1, 2, 3 días más. Lo que pasa es que yo tengo que entregar las notas ahí en esa semana más o menos, así que no tengo como un margen muy, muy grande como para pasarme después. Justo ayer me escribieron de la dirección de la carrera por ese tema, Bueno, listo, profe. para que lo Gracias. tengan presente, Hasta digamos. luego. Bueno, Hasta luego. nos vemos.